¿Qué tal? ¿Cómo están? 8 de la mañana con 2 minutos y estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para revisar juntos en 30 minutos lo más importante en materia económica de las últimas horas. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias. Estos son los temas que estaremos revisando el día de hoy. Les vamos a contar, entre otras cosas, de la presentación que hizo el gobierno ayer del proyecto muy esperado para descongelar las tarifas eléctricas. Recordemos que estamos en un proceso de congelamiento de tarifas que se extiende ya desde 2019 y eso ha ido redundando en una deuda acumulada del sistema con las empresas generadoras de electricidad y con algunas distribuidoras también por esa falta de reajuste en las tarifas. Bueno, este proyecto viene a resolver este tema. La propuesta del Ejecutivo ha sido recibida ayer también por algunos parlamentarios con los que se ha ido trabajando este tema. Les vamos a contar en detalle qué es lo que propone el gobierno para resolver este asunto. Por otro lado, les vamos a contar también respecto al avance en el Congreso del proyecto de ley corta para enfrentar la situación de las ISAPRES, porque ayer fue despachado ya desde la Comisión de Salud. En esta instancia estuvo por largo rato esta iniciativa y finalmente se logró salir adelante con esta iniciativa. Hubo reacciones respecto al foco que tiene esta ley corta. Ha habido críticas también respecto a la manera en la que se está abordando esta situación. De todo eso les contamos también en unos minutos. Bien, y sigue avanzando la discusión previsional. Ha sido uno de los temas centrales en el Congreso durante esta semana, sobre todo después de que la Comisión de Trabajo despachara el lunes pasado esta iniciativa a la siguiente etapa. ¿Cuál? La de Comisión de Hacienda. Y el objetivo que se está trazando el gobierno y los integrantes de esta instancia en la Cámara de Diputados también es que el proyecto pueda ser despachado el próximo lunes. Y eso significa que ya la próxima semana, eventualmente, dependerá de los tiempos legislativos, de la celeridad con la que se debata este tema, eventualmente se podría despachar desde la sala de la Cámara de Diputados. Sería un paso bien relevante y cumpliría así con uno de los objetivos importantes para esta sesión de verano del Congreso antes del receso legislativo que ocurre en febrero. Ya les vamos a contar cómo se vislumbra ese escenario en una nota preparada para hoy. Bueno, y el Consejo del Banco Central ya tiene un nuevo integrante, Claudio Soto. El economista Claudio Soto asume como nuevo consejero del Instituto Emisor. Recordemos que el gobierno había propuesto su nombre, había sido revelado esto la semana pasada, pero faltaba la ratificación del Senado. Aquello ocurrió ayer y ya entonces se confirma el nombre de Claudio Soto como nuevo integrante de la instancia. Bien, nos vamos a revisar números del día para ver fundamentalmente lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional en una jornada que ha comenzado con caídas bien fuertes, sobre todo en Asia, con caída superior al 3,7%, por ejemplo, en la bolsa de Hong Kong durante esta mañana, mientras que el Nikkei también cayó en Japón, 0,4%, lo hizo en menor magnitud, pero esta tendencia negativa se está viendo también en Europa, donde, por ejemplo, el Eurostoxx acumula una caída superior al 1% y Londres en torno al 1,5%, de acuerdo a los datos que estamos viendo ahora en pantalla. Veamos qué es lo que ocurrió ayer en el mercado a nivel local. También los números para partir la jornada de hoy comienzan con un IPSA que está en 5.970 puntos. Después de un leve retroceso del día de ayer, no tuvo mayores variaciones en la bolsa local. El dólar, por otra parte, está en 925 pesos y la UF para hoy se cotiza en 36.816 pesos. Bien, nos vamos entonces a revisar en detalle ya algunos de estos temas y vamos a comenzar con el despacho que hizo ayer en la Comisión del Senado, de la Comisión de Salud del Senado, del proyecto de ley corta de ISAPRES. Esta iniciativa que estuvo tramitándose por largo tiempo en esa instancia, bueno, finalmente fue despachada para seguir con su trámite. Recordemos que el proyecto está de alguna forma contra el tiempo también. Lo que se ha advertido es que en caso de que no se legisle pronto respecto a este tema, con un despacho ya total de la ley desde el Congreso, esto puede generar una situación bien compleja para el sistema de pensiones, para el sistema de las aseguradoras privadas. Bueno, en ese contexto entonces es que ayer fue despachado ya finalmente este proyecto que permite seguir avanzando con su trámite. En la práctica, la mayoría de los artículos se ha ido aprobando en ese contexto, pero de todas maneras hay varias críticas o puntos débiles respecto a esta iniciativa
duda que han planteado desde las mismas aseguradoras respecto a la insuficiencia de esta iniciativa para enfrentar la situación financiera que tienen las ISAPRES al día de hoy tras las aplicaciones de los fallos que ha establecido la Corte Suprema en esta materia. De todas maneras, la Comisión de Salud ayer, por ejemplo, rechazó el reajuste del precio base, que era una de las formas que podría haber permitido mayores flujos de ingreso también para las aseguradoras privadas. Además, se empiezan a vislumbrar también ciertas tensiones dentro del oficialismo en torno a esta nueva ley, lo que anticipa también una discusión bien difícil desde la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver algunas reacciones. Vamos a escuchar primero a la ministra Jimena Aguilera, luego también reacciones desde las ISAPRES y del mundo parlamentario. En el articulado de ISAPRES se ha logrado aprobar la gran mayoría de los artículos. Vamos a seguir con la tramitación. Efectivamente, no se aprobó el artículo por parte de los senadores que proponía el Ejecutivo de ajuste extraordinario del precio base. Es bien interesante lo que ocurrió desde ese punto de vista. Los que rechazaron fueron los senadores de derecha respecto a la posibilidad de ajuste extraordinario de los precios de las ISAPRES. Y eso ciertamente genera una situación compleja desde el punto de vista financiero. Hoy día no están todos los elementos como para definir un techo. Al día de hoy, en la forma en que está la tramitación de la ley, no tenemos una ley corta que complemente la solución del ICSA. Lo que tenemos es la certeza de que todas las compañías van a mantener su desequilibrio financiero y consecuentemente todas están condenadas a la quiebra. Ojalá el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Salud del Senado por meses en buscar alternativas técnicas razonables para buscarle una solución a este problema, esa sea la senda que se siga. Hasta aquí el gobierno no ha querido acoger eso. Bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos ahora a contarles detalles del proyecto que ha presentado el gobierno para enfrentar el proceso de descongelamiento de tarifas eléctricas. Ya les contábamos en el comienzo del programa que desde 2019 que estamos en este escenario en el que no se han hecho los procesos de reajuste de las tarifas eléctricas debido a distintas razones, fundamentalmente políticas, en el contexto primero del estallido social, luego producto de la pandemia. En ambos casos se suspendió el reajuste que correspondía y eso ha ido generando evidentemente una acumulación de una deuda de aquellas tarifas no cobradas durante este periodo. Pues bien, el proyecto del gobierno propone expandir el fondo a 5.500 millones de dólares. Este fondo que permite ir normalizando las tarifas y se establece entonces un máximo de 5.500 millones de dólares, superior a los 1.800 millones de dólares que tiene este mecanismo de protección al cliente, como se ha denominado a esta iniciativa, que permite evitar un reajuste de una sola vez que podría impactar a las cuentas de mayor envergadura, a las cuentas superiores a un consumo de 500 kilowatts por hora, llegar a un alza de hasta el 88%. Eso es lo que estimó la Comisión Nacional de Energía en su último informe. Este es uno de los proyectos, crea un subsidio para 850.000 familias y descarta el financiamiento además a través de un alza de impuesto a las emisiones. Eso no quedó contemplado finalmente en esta propuesta de ley. De esa forma entonces se propone que para los periodos tarifarios del 2024 a 2027 se vaya estableciendo un primer cargo de este mecanismo para ir ajustando luego conforme al IPC las tarifas eléctricas de tal forma de que se evite un alza, como decíamos, muy fuerte. El ministro de Energía, Diego Pardo, lo que ha explicado es que al dar cobertura a estas familias, a 850.000 familias, permite dar un alivio al bolsillo, pero responsable también con las finanzas públicas, planteaba el secretario de Estado en torno a este tema. Bien, 8:11. Vamos a ir a otro tema para contarles del contexto de la discusión sobre la reforma previsional que está avanzando en su siguiente trámite. La Comisión de Hacienda espera que el próximo lunes se pueda despachar esta iniciativa desde esa instancia. Eso significa dejarlo en manos de la sala de la Cámara de Diputados. Ahora la duda que surge es si estarán todos los votos para aprobar la idea de legislar. Es muy relevante esta etapa porque en caso de que se rechace la idea de legislar,
la Constitución establece que tiene que pasar un año de periodo para poder volver a presentar un proyecto en torno a este tema, tan sensible como sabemos y tan esperado además por los mismos chilenos. En ese contexto entonces se empiezan a sacar ya los cálculos respecto a la votación en la sala de la Cámara. En la siguiente nota vamos a ver los detalles. Tras un camino cuesta arriba, finalmente el oficialismo logró sacar adelante la reforma de pensiones de la Comisión de Trabajo de la Cámara, iniciativa que avanzó ahora a la Comisión de Hacienda con la fórmula del 3-3. Bueno, lo primero que esperamos es que se pueda aprobar la idea de legislar, sabemos lo importante que esto es, sabemos también que hay diferencias en los detalles, pero lo cierto es que es súper fácil desencontrarse, lo más difícil es tomar un camino de unidad en el cual podamos poner a los pensionados por delante y lo que esperamos es que eso ocurra. Vamos a seguir conversando con la oposición, tenemos toda la disposición para aquello porque sabemos que sus votos son importantes para los jubilados de Chile. Después de mucha discusión, el Ejecutivo finalmente acogió la propuesta de la Democracia Cristiana para dividir el 6% de la cotización adicional. De esta forma, 3% iría a capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% a un seguro social. Nos dimos cuenta que en las conversaciones no había viabilidad política para ese proyecto y por lo tanto hemos hecho diferentes propuestas. 4-2, 2-3-1, diferentes guarismos y hoy día llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad también de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para poder avanzar en la reforma de pensiones. La difícil misión para el gobierno está en la sala de la Cámara de Diputados, donde necesitan 78 votos y sectores de Chile Vamos ya adelantaron que votarán en contra de la idea de legislar. La posibilidad de cursar una reforma de pensiones depende de que tengamos votos y no tenemos los votos originalmente. De hecho, es más, Chile Vamos sigue insistiendo que quiere votar en contra de la idea de legislar, por lo tanto, de votar en contra de aumentar las jubilaciones, de no tener PGU, de no tener la eliminación de la AFP para poder avanzar a mejores jubilaciones. Nosotros estábamos en disposición de votar a favor de la idea de legislar, pero después de lo sucedido después del plebiscito de diciembre, donde la ministra genera indicaciones inconsultas a Chile Vamos, y donde además le pone un ritmo de votación donde ni siquiera se puede argumentar, la verdad es que ella es la responsable hoy día de conseguirse los votos. Todas las opciones hoy día están abiertas y, insisto, todo va a depender efectivamente de la voluntad que haya y de las certezas que hayan, que yo creo que eso es lo que genera muchas dudas con respecto al nuevo sistema. Tramitación de la reforma previsional que no ha estado ajena de polémicas. Retiro son, perdón. Me están llamando, sí. Debería haberse activado eso. Ahora tengo que encontrar la PPT de nuevo, ¿no es cierto? Sí, gracias. En medio de la sesión de la Comisión de Trabajo, el asesor del gobierno Cristóbal Uneos recibió un llamado de Leonardo Suárez, director de estudios de la Rainvial. Una llamada que rápidamente llamó la atención de la oposición. La ministra Jara se molestó mucho porque yo solamente le hice una pregunta. Que quién era la persona que había llamado, qué vínculos tenía. Porque recuerden ustedes que cuando se filtró o se descubrió por un medio las reuniones secretas del sin lobby en la Casa Salaquet, se reconoció que estaba la Rainvial presente en esas reuniones. Yo creo que la llamada que sucedió ayer es una llamada desafortunada en un minuto que era complejo, pero creo que esa llamada telefónica no va a enredar la discusión en la Comisión de Hacienda. Creo que esto hay que mirarlo con bastante más altura de miras, esa es una situación que le puede haber ocurrido a cualquiera. La ministra del Trabajo rápidamente desestimó las críticas. Yo sé que aquí, en base a proyectos que tocan intereses económicos tan importantes, siempre se tratan de construir mitos o tejer historias, pero la verdad es que aquí hay un cambio que es necesario, que venía anunciado con mucha anterioridad. Como les comenté ayer, ni siquiera sabía quién era la persona que llamaba. La tuve que meter a Google para saber quién era y me salió que era un futbolista argentino. Algo no me cuadraba y después alguien me contó que era de alguna de las empresas, ¿no? Reforma previsional que debería pasar la próxima semana a la sala de la Cámara y en la que el gobierno deberá mantener alineados a sus parlamentarios, además de lograr los votos del centro. 8:16, vamos a otro tema. Les contábamos que el Senado finalmente ratificó el nombre del economista Claudio Soto para integrar el Consejo del Banco Central. En la siguiente nota, vemos detalles.
El economista Claudio Soto fue confirmado por la Sala del Senado para ocupar una silla del Consejo del Banco Central por los próximos 10 años. Durante la sesión, tanto el ministro de Hacienda como los senadores valoraron transversalmente su trayectoria académica y profesional. El conocimiento de todo el instrumental técnico que usa el staff del banco, cuando los consejeros tienen un buen conocimiento y una buena comprensión de esas metodologías, de esos modelos, de esos instrumentos, es mucho más fácil que le puedan sacar el mayor provecho posible. Creo que si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos es lo que ha ocurrido con el Banco Central Autónomo desde que se creó. Y la tradición que ha tenido de poder convocar a las mejores y los mejores economistas. Y creo que el gobierno del presidente Boric haya elegido a alguien como Claudio Soto viene a ratificar y confirmar esta larga tradición. La continuidad en la dirección de esta institución es muy fundamental, que creemos que realmente la persona nominada cumple precisamente los requisitos para garantizar esa continuidad. Con esto, Soto participaría de su primera reunión de política monetaria a fin de este mes. En este ámbito, el economista aventuró en entrevistas recientes que esperaba que la tasa de política monetaria llegara a un 5% o menos al cierre de este 2024. En línea con lo que señaló este lunes otro consejero, Alberto Nodón, en un evento de consejeros latinoamericanos, señaló que este año terminaría con una tasa neutral. Es decir, en torno a un 4%. Esto probablemente esté muy relacionado con el IPC de diciembre, ya que representa un cambio de postura bien importante por parte del Consejo y señaliza que ahora la TPM bajaría a un ritmo algo más rápido de lo que señalizaba el último IPOM y un poco más acorde con la expectativa de mercado. De esta manera esperamos que la TPM hacia adelante se mueva un poco más en línea con la parte baja del corredor del último IPOM, lo que da cuenta de un recorte de cerca de 100 puntos base en la próxima reunión de política monetaria. Claudio Soto ocupará el puesto dejado por el actual vicepresidente del Consejo, Pablo García, una vez este termine su periodo el próximo lunes 22 de enero. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica 8:22. El 2023 fue uno de cambios bien acelerados en el mundo tecnológico. ¿Qué es lo que viene para este 2024? Y sobre todo, ¿qué tendencias van a marcar el desarrollo de las empresas en sus procesos de transformación digital? Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a conversar con nuestro entrevistado del día de hoy. Nos acompaña el CEO de NTT Data Chile, Adolfo Cuenca. Bienvenido, Adolfo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias por estar aquí en el estudio. Adolfo, bueno, lo decíamos, el 2023 fue un periodo de muchos cambios. La irrupción desde el punto de vista masivo de la inteligencia artificial, entre otras cosas, marcó un camino. ¿Qué es lo que viene y qué tendencias ven ustedes, en base sobre todo al trabajo que tienen con sus clientes, para este 2024? Mira, la verdad es que la tecnología está marcando un poquito la agenda de la sociedad y de las empresas en estos momentos. Y lo que vemos para 2024 es que se profundiza incluso en esa aceleración que tú comentabas. O sea, la inteligencia artificial, especialmente la generativa, porque la inteligencia artificial tampoco es un concepto tan nuevo como tal, pero la generativa, su capacidad de generar contenido, va a cambiar radicalmente el modo en el que se plantea casi todo a nuestro alrededor. Con lo cual, pues creo que tenemos el privilegio de estar asistiendo a algo muy significativo, algo como pudo ser el lanzamiento de Internet en su momento o la revolución industrial, que es algo que pilla un poquito más lejano y somos unos privilegiados desde esa perspectiva. Pero esa es una buena analogía porque nos da una dimensión del impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, si uno lo empieza a comparar como con la erupción de Internet, significa que vienen grandes cambios. Por supuesto. O sea, es una tecnología que no es una tecnología meramente incremental. Está llamada a cambiar el modo en el que se plantean las cosas. Te diría que no solo desde la perspectiva de las empresas, o sea, el mundo de la educación, el mundo de cómo nos incorporamos incluso a la gestión de ese contenido generado artificialmente, creo que va a plantear totalmente una nueva manera de hacer las cosas en todos los ámbitos en la sociedad. Ustedes son una multinacional enorme y eso les permite tener mucha perspectiva. Me gusta eso porque analizar el impacto que va a tener en las empresas, ustedes ya tienen una experiencia, ¿no? En base al trabajo con sus clientes. ¿Cómo van adaptándose las empresas a estos cambios, sobre todo cuando son tan rápidos?
Mira, creo que aquí la clave es la rapidez, ¿no? Y el concepto de cambio. Te diría que como con cualquier innovación, en general las empresas están viviendo una cierta transformación cultural, ¿no? Estamos pasando de una innovación que estaba más centrada en el área que se llamaba de esa manera y que tenía que impulsar que eso sucediera en todos los ámbitos de las organizaciones, a algo que fluye más prácticamente en cualquier aspecto de una organización. Y te diría que la tecnología y la inteligencia artificial particularmente cada vez fluye más en todos los ámbitos de cualquier empresa. A mí me gusta mucho hablar del concepto incluso de humanismo digital, ¿no? Hay mucha preocupación en general con el posible impacto negativo que tiene la inteligencia artificial en términos de destrucción de empleo. Claro. Sinceramente yo no creo que sea un juego de suma cero, no creo que esa sea la preocupación. Sí creo que los profesionales en cualquier ámbito de una organización, no solo en el tecnológico, que sepan capaz de usar bien la inteligencia artificial, van a desplazar a aquellos que no lo hagan. Eso sí va a suceder. Pero creo que no es un juego de suma cero y la inteligencia artificial ha llegado para crear mucho valor. Por otro lado, tiene una parte muy importante y es democratiza significativamente el acceso a la tecnología para perfiles que no necesariamente tienen esa formación. ¿Cómo así? Un abogado, por ejemplo, no tiene por qué estar formado, o un periodista en el ámbito tecnológico. La democratización básicamente lo que implica es que requiere pues una interfaz mucho más natural para interaccionar con la tecnología, más conversacional en muchos sentidos, y que no requiere una preparación técnica y sí permite disfrutar de todas las bondades que plantea el aprovechamiento de la tecnología. Es súper interesante eso porque disminuye de alguna manera la percepción de riesgo asociada a la implementación de estas tecnologías también y por ende la resistencia quizá al cambio. Correcto. Te diría que tiene la parte oscura y la parte más luminosa, ¿no? El lado oscuro está en que esa democratización hace que todos estemos más expuestos a los sesgos, a cualquier tipo de alteración, vamos a llamar, del contenido que provenga de este tipo de herramientas. La parte positiva, y en la que creo que tenemos que centrarnos, porque el tema de los sesgos tampoco es nuevo con la inteligencia artificial, ya existía previamente. La parte para mí bastante interesante es que disminuye mucho la barrera de entrada. Y en una sociedad como la que tenemos ahora mismo y con los retos que tenemos a nuestro alrededor en el día a día, de alguna manera es una tecnología tan disruptiva y que está en un momento tan interesante que iguala a todo el mundo en la capacidad de aprovecharla. Es decir, algo tan novedoso tiene esa ventaja. Claro. Uno no puede recorrer los 50 o 60 años pasados, pero puede aprovechar esta ola para correr más que los demás en este tipo de entorno. Y nunca es tarde para subirse a esa ola tampoco. Por supuesto que no. Ahora, desde el punto de vista de la cultura organizacional, de lo que se necesita dentro de la empresa, es interesante ver cómo se prepara ese terreno también para estos cambios. Porque tenemos la sensación, o quizá hay como un imaginario colectivo asociado a la inteligencia artificial de que viene a, comillas, reemplazar trabajo, ¿no? O que va a automatizar un montón de procesos y lo que antes hacía una persona ahora lo hará un robot. Y quizás no están así tampoco. Desde el punto de vista de la adopción de estas cosas, ¿qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial? ¿Solo la automatización o muchas cosas más? Mira, te diría que la automatización es el clásico, y además el clásico de la inteligencia artificial prácticamente desde que nació, ¿no? Ahora aparecen ámbitos totalmente diferentes. O sea, aparece el ámbito de la generación de contenido, aparece el ámbito del análisis de datos en gran escala, prácticamente en tiempo real. Eso implica la capacidad de tomar decisiones y esos serían un poco los ámbitos en los que va a destacar. Todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, por ejemplo, que es algo muy, muy interesante desde muchas perspectivas, tanto desde la perspectiva de la toma de decisiones, incluso desde la perspectiva de lo que son las características de Chile. Chile es un país con bastante complejidad geográfica, con mucha centralización en lo que tiene que ver con la población y con un cierto reto en ese sentido. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, permite que se pueda plantear, ir un pasito más allá en temas como la telemedicina, que resuelven muchos de los retos de una sociedad que tiene ese tipo de planteamientos. Con lo cual, creo que las aplicaciones nos van a sorprender claramente en ese sentido, en el corto plazo. Ahora, hay un tema bien interesante, Adolfo, que tiene que ver también con los riesgos que nos trae esta nueva ola tecnológica, ¿no? Y quiero tomar un dato que se trata de una encuesta
encuesta de percepción de riesgo que se hizo en el Foro Económico Mundial, en Davos, que estaba en desarrollo ahora en enero. Cuando se le pide a los encuestados identificar riesgos de corto plazo, riesgos globales, aparece el de la inseguridad cibernética, por ejemplo. O sea, también hay un flanco de cierto riesgo con la implementación y los desarrollos tecnológicos tan rápidos. Lo hay. Y no nos engañemos, conforme hemos pasado del mundo tradicional al mundo digital, pues el tema de la seguridad se traslada a un escenario totalmente diferente. Los ciberataques eran una cosa casi anecdótica y de película de ciencia ficción no hace tanto, y ahora forman parte de nuestra realidad cotidiana. Todos, día a día, todos, ¿no? Individualmente estamos más expuestos al mundo digital, las empresas, la sociedad, el mundo en el que vivimos. Es verdad que la ciberseguridad también avanza mucho, hay una inversión muy potente, yo creo que hay una concienciación desde los directorios hasta las instituciones políticas muy clara en ese sentido, y te diría que lo mismo que todos entendemos que tenemos que tener unos mínimos hábitos como ciudadanos de seguridad vial y saber cómo cruzar o no un semáforo, etcétera, etcétera, pues seguramente la ciberseguridad va a formar parte no solo de la evolución de las empresas, sino del día a día que como personas y ciudadanos tenemos que considerar. Para evitar estafas y otras cosas por el estilo, ¿no? Ahora, las empresas en Chile, ¿tú las ves preparadas para enfrentar esta nueva etapa? No solo sobre la ciberseguridad, me refiero en general. Este avance de la inteligencia artificial, los riesgos asociados, en fin, ¿estamos preparados para eso? Mira, esto va mucho de cultura y va de talento. Entonces, primera buena noticia es en Chile hay muy buen talento. O sea, nosotros, como tú bien comentabas, somos una compañía multinacional. Nuestro hub de inteligencia artificial para atender a la región está prácticamente centrado en Chile. O sea, hay muchísimo talento con una capacidad absolutamente enorme. Las empresas están en un estado de avance bastante razonable. Aproximadamente un 70% de las empresas en la región ya están haciendo cosas en inteligencia artificial y prácticamente nadie tiene ningún tipo de duda de todas las aportaciones que puede traer en el corto y medio plazo. Pero hay una cuestión que creo que es importante y es que conectemos todo el ecosistema. No tendría mucho sentido que siguiéramos educando a las personas o que los planes formativos, tanto en las universidades como en los colegios, en cualquiera de las etapas, respondan a necesidades de hace 20 años y no a las necesidades que se plantean en la sociedad actual. Con lo cual creo que hay una reflexión profunda en ese sentido. Por otro lado, creo que al final las innovaciones tecnológicas que han sucedido antes de la inteligencia artificial han preparado mucho al tejido empresarial para abordar esto. La pandemia nos trajo muchos dolores de cabeza, una avalancha de mascarillas, pero de alguna manera nos mostró cómo se pueden acelerar las cosas cuando hay un factor disruptor que realmente la justifica. Y creo que eso nos quitó un cierto miedo a abordar el desafío digital. Obviamente trajo también muchas cosas malas, pero dejó un cierto legado positivo en ese sentido. También, es cierto, y no queda otra además, ¿no? Más que adaptarse al nuevo escenario. Adolfo, gracias por haber venido al estudio de CNN. Gracias a vosotros. 8:32, así cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos, porque ya seguimos con más informaciones, Noticias Express a continuación aquí en CNN.